El doctor John Kabat-Zinn desarrolló el modelo basado en la atención plena, siendo una herramienta efectiva para muchas personas, permitiéndoles reducir el estrés y a la vez enfocarse en el presente, desarrollando de esta forma una predisposición más optimista al tiempo real que estamos cursando ahora y no sentir presión o de alguna forma un estrés por el pasado o por el futuro. En este caso, es menester también recalcar que el mindfulness nos ofrece una gama de ventajas si lo incorporamos de forma accesoria a un proceso psicoterapéutico. En esta ocasión cuento con un invitado muy especial que nos está acompañando desde Buenos Aires, Argentina. Él es licenciado en psicología, graduado con honores académicos en la Universidad de Buenos Aires. Atiende a la vez a las personas de todo el mundo mediante su práctica clínica online y se especializa en el enfoque de la terapia cognitivo-conductual y mindfulness para abordar problemas comunes con nuestros tiempos como son la ansiedad, el estrés y también las relaciones de pareja. Asimismo, también trabaja en una clínica para personas con autismo y en la integración escolar de niños y adolescentes con problemas de aprendizaje, acompañando de cerca cada proceso. De esta forma me complace presentarles al psicólogo Tomás Martins. Bueno, muchas gracias Viviana por esa introducción, te agradezco. Estoy obviamente emocionado por esta oportunidad, por participar de tu podcast. Todo intento que tenga que ver con poder difundir y hablar sobre psicología, la verdad que a mí es un placer para mí. Y bueno, espero poder contribuir a un mayor conocimiento quizás acerca de la psicología y en el caso que nos convoca hoy, el mindfulness específicamente. Así que bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Claro que sí, Tomás. De hecho, es más que un gusto tenerte en este podcast por primera vez. Nosotros hemos podido observar por medio del flyer de esa entrevista que el tema que vamos a abordar a continuación, como tú ya lo referías, alude al mindfulness aplicado en la psicoterapia. Hay que entender en primer lugar, creo que de modo introductorio, de que no a todos nos es fácil vivir en el presente y conectar en dicho tiempo con uno mismo, ¿no? A veces quizás nos dejamos llevar por la rutina, por situaciones estresantes, por el pasado, el hubiera. A veces nos inclina mucho a vivir en sentido de bucle, incluso dejarnos llevar por pensamientos en bucle claramente que no nos permiten avanzar o a veces generar diversos supuestos, diversos escenarios futuristas que no son más que pensamientos, ¿no? Y bien sabemos que de un pensamiento se traslada a una realidad, pues muy pocas son las posibilidades. En base a eso, me gustaría, Tomás, que nos indiques cómo conceptualiza el profesor y científico John Kabat-Zinn al mindfulness. Bien, bueno, está bueno empezar justamente por el principio, ¿no? Hay distintas definiciones que da John Kabat-Zinn a lo largo de toda su obra, bien, hace respecto del mindfulness. Quizás la más formal, quizás no sea también tampoco la más intuitiva que da en las primeras conceptualizaciones, él define el mindfulness, que la traducción al español sería atención plena, bien, como como aquel estado de conciencia, bien, que deviene de prestar atención en el momento presente, de manera intencional y sin juzgar, bien, sin emitir ningún juicio. Esa es una definición que quizás para alguien que no esté muy adentrado en el tema pueda resultar un poco complicada, un poco demasiado abstracta quizás. Una definición que me gusta mucho más en realidad es entender al mindfulness como una herramienta que todos podemos utilizar en nuestra vida diaria y que nos permite, digamos, desconectarnos de lo que vos antes mencionaste un poco, de lo que llamamos el automatismo, ¿no? El piloto automático. Bien, continuamente, Claro. sobre todo en los tiempos que corren, uno vive en piloto automático. ¿Qué quiere decir esto? Es un estado mental donde uno hace las cosas por hacer. Bien. En cambio, el mindfulness es una herramienta que nos permite desconectarnos justamente de este piloto automático y conectarnos con las experiencias presentes. Bien. En función de eso, bueno, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo bien sencillo, ¿no? Para que se entienda mejor.
Suponete que vos te levantaste a la mañana y vas a, no sé, tenés ganas de tomarte un café. Si vos, en vez de tomar, o sea, quizás estás tomando el café, pero a la vez estás viendo el celular, viendo la computadora, escuchando las noticias de la mañana, ¿bien? La experiencia presente de estar tomando el café se ve opacada, ¿bien? Por un montón de otras actividades, un montón de otros estímulos que quitan tu foco de atención en la experiencia que es tomar el café. Cuando uno Claro. en esa circunstancia no está presente a la experiencia, en este caso de tomar el café, uno quizás no registra el aroma, la temperatura, bien, el gusto del café. Bien, el mindfulness invita a hacer las cosas de manera individual, una por una, bien, porque bueno, en eso reside también. Esto obviamente forma parte de un debate en la academia de la psicología, bien, de que mucho del malestar psicológico que afrontamos las personas cotidianamente viene justamente de no poder hacer las cosas de manera pausada, de no poder concentrarse en lo que uno está haciendo en el día a día. Cuando uno está desatento, bien, no presta atención y seguramente los resultados que uno quisiera obtener no son los mejores. Bien, entonces el mindfulness es una herramienta, de nuevo, es una práctica atencional que nos permite concentrarnos en el tiempo presente. Bien, la vida ocurre en el presente, no ocurre ni en el pasado ni ocurre en el futuro. ¿Ok? Eso podría entenderse como pensamientos o cuestiones, si se quiere, suponete, ¿no? Una persona con depresión generalmente tiene pensamientos asociados a su pasado, cosas feas que le han pasado a lo largo de su vida y estar pendiente de eso hace que imposibilite su vida en el presente, el desarrollo de su vida, bien, en el tiempo donde transcurre su vida, que es aquí y ahora, no es en el pasado. Bien. Bueno, eso sería una definición, si quiere, la primera quizás un poquito más formal y esta un poco más amigable para que la gente más o menos entienda el concepto, la esencia básica de lo que es el mindfulness, ¿no? Y de hecho ha sido bastante puntual con lo que has sacado a colación porque creo yo de que muchos espectadores que ahora nos pueden estar viendo se sienten identificados cuando uno hace mención que muchas veces, quizás por las preocupaciones, por los problemas, el estrés, qué sé yo, tenemos una vida, una rutina muy mecanizada. Todos los días hago lo mismo, el trabajo, mi casa, el estudio, y no voy más allá. Los tiempos de relajo o tan solo en mi soledad plena no los disfruto como tal, sino mantengo una vida ocupada, incluso para dejar de pensar en situaciones que bien me están de alguna forma preocupando, ¿no? O sea, creo que hay incluso esta creencia de mantener la mente ocupada para no gestionar diversos problemas, pero creo que no existe una forma de escapar cabalmente de los problemas. O sea, incluso si estás todo el día con una estructura de pendientes 24/7, incluso previamente a dormir, el problema regresará a tu mente. Y si no, lo somatizas y si no, se proyecta mediante el sueño. De modo que, o sea, no hay una forma, ¿no? Creo que la única forma sería procesarlo, realmente no esquivar ese aspecto, sino gestionarlo, darte como esta oportunidad incluso de escucharte a ti mismo. Y qué mejor que el mindfulness, de modo que te permite tener una atención plena en un tiempo presente. Pero Tomás, ¿qué pasa cuando estas situaciones también generan mucha tensión a nivel inconsciente? ¿Cómo puedo de alguna forma dominar, si es que es posible, cuéntame, el inconsciente para tener una vida más tranquila? Bien, bien. Es una pregunta interesante. Los aspectos inconscientes tienen que devenir conscientes y la única manera de hacerlo es primero estando despiertos. Bien. En segundo lugar, uno tiene que conectarse con lo que está viviendo, con los procesos que pasan internamente en uno, los pensamientos, las emociones. Bien. El mindfulness generalmente se asocia a la idea de meditar y en consecuencia la meditación comúnmente se tiene la idea de que es poner la mente en blanco, de suprimir las emociones, de suprimir los pensamientos, y justamente eso no es mindfulness, eso lo que invita realmente el mindfulness es a relacionarse de una manera distinta con eso que nos pasa, ¿bien? Que pueden ser cuestiones inconscientes o cuestiones que también estén en nuestro nivel,
de conciencia. Bien. Entonces, una manera de practicar, bien, mejor dicho, una manera a lo que invita el mindfulness en realidad es a ejercitar el músculo de la atención. Bien, la manera que yo ejercito la atención, desarrollo mi atención, logro estar en el tiempo presente, bien, dejo de pensar en aquellas cosas que quizás resultaron penosas, quizás son cuestiones que tengo que resolver, o sea, cuestiones futuras, eso llamemos la ansiedad, y a lo anterior llamémosle sentimientos asociados a una depresión, o tristeza o angustia, ¿bien? Estar en el tiempo presente me va a mantener alejado de esas cuestiones y me va a permitir, de alguna forma, tomar las riendas de mi vida, ¿ok? Si yo tengo el control de mi vida, bueno, puedo, digamos, tengo más oportunidades, un mayor abanico de opciones para poder desarrollar una mejor calidad de vida, acercarme a mis objetivos personales, ¿bien? Un poco esto sería la idea, ¿no? Ahora, también hemos escuchado hablar acerca de un programa bastante popular denominado Reducción del Estrés basado en la atención plena. ¿Cómo puede este programa mejorar la gestión emocional? Ahí te voy a pedir que me repitas la pregunta porque se escuchó mal. Normal. ¿Cómo puede el programa Reducción del Estrés basado en la atención plena mejorar la gestión emocional? Bien, acá unas distinciones, o mejor dicho, unas conceptualizaciones previas que hay que hacer, una distinción me parece importante. Lo que vos mencionaste recién se trata de un programa, el programa de hecho pionero que desarrolló John Kabat-Zinn en el año 79, bien, ya hace más de 40 años. El mindfulness es bastante viejo, en realidad, solo que se popularizó en los años 90 y 2000, bien. Ese programa es o sea, hay que distinguir que por un lado existen los programas basados en mindfulness, en este caso el que desarrolló Kabat-Zinn, a los efectos, si se quiere, de reducir el estrés en pacientes hospitalarios, bien, que tenían un dolor, tratamientos de la medicina tradicional, bien, esto sobre todo en Estados Unidos. Por un lado, entender que, bueno, el mindfulness se puede conceptualizar de manera aislada, y esto, el MBSR, por las siglas en inglés, es un programa aparte, ¿bien? Es un programa que consta de 8 semanas, ¿bien? Es un programa de enfoque grupal, ¿bien? Donde los participantes lo que hace básicamente es, en cada semana hay un conjunto de tareas distintas o de objetivos a cumplir. Se empieza con una psicoeducación respecto del mindfulness o de lo que se quiere Claro. lograr con el tratamiento, ¿bien? Después se realizan también prácticas de meditación, prácticas de yoga, algo que se llama body scan, que es escaneo corporal, bien, es otro tipo, una técnica de mindfulness también. Eh, bueno, un montón de actividades que se dan a lo largo de 8 semanas y que, bueno, ha demostrado, científicamente hablando, ya en el año 79 y posteriormente en un estudio que digamos, se volvió a replicar, el mismo John Kabat-Zinn volvió a replicar el mismo estudio, pero a una escala un poco más grande, que reducía efectivamente el estrés en esta población hospitalaria de nuevo con dolores crónicos, ¿no? Dolores crónicos que pueden ser malestares físicos, ¿ok? Pueden ser, no sé, alguna operación mal hecha, algún problema en algún nervio que provoca un dolor molesto, y de nuevo, son pacientes crónicos, o sea, constantemente en su vida diaria padecían un tipo de malestar físico y eso en consecuencia generaba estrés y bueno, le disminuía la calidad de vida. Y después hablaste de otra cosa, hablaste de gestión emocional. Bien, ahora quiero, primero, por las dudas, quiero aclarar qué es gestión emocional, por si hay alguien que no es experto en psicología o lo que fuera y está escuchando esto. La gestión emocional, para hacerlo de manera sencilla, vendría a ser qué hacemos nosotros con nuestras propias emociones, ¿bien? Más formalmente tiene que ver con comprender, poder regular y manifestar nuestras propias emociones.
En la medida que uno tiene una buena gestión emocional, hace un buen uso y regulación de las propias emociones, uno tiene una vida mucho más tranquila, mucho más amena, mucho más, menos estresante, con menos ansiedad, con menos tendencia a la depresión, ¿ok? Suponete el ejemplo de que si yo estoy, por ejemplo, manejando mi auto, ¿no? Y viene una persona que se me cruza de repente y me hace frenar de golpe, tocar bocina, lo que fuera, me empieza, si quiere, a surgir la emoción de la ira, Claro, te suponete. enfureces. Claro, empieza a crecer, a crecer, a crecer, y yo tengo que hacer algo con eso. Una persona con una mala gestión, por decirlo de alguna manera, emocional, no responde, reacciona, ¿ok? Se deja llevar por el impulso de la emoción, que puede ser muy intensa, y se puede, por ejemplo, bajarse del auto, agredirlo verbal o físicamente, ¿no? Eso es muy común en nuestras sociedades, ¿verdad? O una persona con una buena gestión emocional, en oposición a esto, puede tomarse un segundo para respirar, para pensar lo que está haciendo, Claro. bien, para enfocarse en lo que tienen que hacer, que si no pasó absolutamente nada, bien. Entonces, ¿cómo este programa, ¿no? El MBSR, se relaciona con la gestión emocional? Y bueno, si uno reduce sus niveles de estrés, practica yoga, eh, pone el énfasis cuando uno está meditando, pone énfasis en lo que es la respiración, ¿ok? Hacer eso lo que provoca es la estimulación del sistema parasimpático, o sea, a nivel bioquímico de nuestro cuerpo, de nuestra fisiología humana, eso produce un efecto de relajamiento, ¿bien? Y después uno, también con la otra pata del mindfulness, que es los aspectos más psicológicos y, si quiere, de procesamiento de las experiencias internas y externas, tiene que ver con poder vincularse de una manera distinta, permitir, obviamente, que uno sea más consciente de aquello que le pasa, en este caso las emociones, y en consecuencia uno va a poder gestionarlas de una manera más efectiva, ajustadas obviamente al contexto en el cual se está desarrollando la situación y pudiendo de esta manera sobrellevar de alguna manera lo que tiene uno enfrente. Totalmente, ¿no? Tomás, has mencionado muchos puntos bastante relevantes. Me gusta mucho cuando las personas, en este caso los especialistas en la salud mental, hablan de la importancia, llamémosle así, de la respiración. ¿Cómo es que yo puedo llevar la atención a mi respiración y conectar con ella misma, ¿no? Porque bien sabemos que esto surge tan solo de forma inconsciente, involuntaria y ya. Pero si te das la oportunidad de sentir esa respiración, conectar incluso con tus sentidos inconscientes o tan solo intentarlo, porque esto no es algo que se consigue y se logra de primera instancia, pero se puede hacer. Incluso también nos comentabas de la autorregulación emocional. Creo que existen muchas personas que cuando no se trabaja en este aspecto es que inciden mucho en tener las emociones a flor de piel. Es difícil de tratar con estas personas Exacto. porque tan solo emites un comentario y este se puede tergiversar en el camino, o es que la persona lo recepciona de la peor forma, ¿no? Totalmente adverso a lo cual fue tu intención primigenia. Más allá de eso, me gustaría, porque también existe una variable relevante que quiero poner sobre la mesa, si es que tú consideras que el Sí. mindfulness puede reemplazar a otros tratamientos convencionales o siempre debe ser complementario. Bien. Bueno, mayormente en la clínica cotidiana, el mindfulness se utiliza de manera complementaria. Bien. No porque por sí solo no pueda sostenerse, todo lo contrario. El tema es que tiene que estar bien indicado una terapia exclusivamente de mindfulness, ¿ok? Hay que tratar de pensarlo como si fuera, como si, por ejemplo, ¿no? Yo, en mi caso, soy terapeuta cognitivo-conductual, ¿bien? De base. Ese es mi tratamiento que le doy a mis pacientes de base e incorporo el mindfulness de manera complementaria. Ok.
Suponete lo siguiente, ¿no? Pensando el siguiente ejemplo. La terapia cognitivo-conductual en mi caso sería algo así como mantener una buena alimentación, ¿bien? Y el mindfulness vendría a ser como hacer ejercicio, ¿ok? Son dos cosas que por separada hacen bien, pero combinadas son mucho mejor, Suma. ¿bien? Y sobre todo la evidencia más reciente en el campo demuestra mucha el papel importante que tiene el mindfulness para, digamos, elevar el nivel de las terapias basadas en evidencia, ¿ok? Las hace mucho más efectivas, atacan, digamos, más sintomatología depresiva, ansiosa, ¿ok? Produce efectos que están demostrados que son mucho más efectivos que aplicarlos de manera separada, justamente. Claro, esto funciona de forma copulativa, ¿no? Porque sin lugar a dudas sí coadyuva como parte de un, digamos, de un tratamiento psicoterapéutico. Ahora, si pasamos a las precauciones, ¿qué precauciones deben tomar los psicoterapeutas cuando introducen el mindfulness a pacientes con antecedentes de trauma complejo o trastornos disociativos? Bien. Bueno, en primer lugar, la respuesta corta sería que el terapeuta en principio debería estar formado en lo que tiene que ver en traumas, ¿bien? Y consiguientemente también en trastornos disociativos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno está en la mente a veces divaga, obviamente, no siempre se mantiene la atención en la respiración, como decíamos antes. La mente divaga, va y viene. Obviamente el anclaje es la respiración, es el cuerpo, ¿bien? Esto es lo que introduce el mindfulness, la importancia del cuerpo en la psicoterapia. Esto es como, digamos, uno de los puntos más importantes que quiero que se lleve la gente de esta entrevista. El mindfulness introduce el cuerpo en la terapia, ¿bien? Comúnmente los enfoques tradicionales solamente se quedan en los pensamientos, en las cuestiones inconscientes, ¿bien? El mindfulness, en este caso, bueno, introduce el cuerpo, la mente divaga, obviamente, no siempre se mantiene focalizada en un solo punto. En este sentido, entonces, lo que ocurre es que, a ver, ¿cómo decirlo de una manera que se entienda mejor? Cuando uno está realizando esto, es- existe la posibilidad de que uno, mientras la mente está divagando, retroceda a cuestiones pasadas, ¿ok? Y eso puede producir una respuesta, o mejor dicho, puede derivar en iatrogenia. Iatrogenia quiere decir yo como terapeuta queriendo remitirle un bienestar a mi paciente, con la mejor de las intenciones, lo termino perjudicando y lo dejo en un cuadro de situación peor al que vino, ¿ok? Contraproducente. Entonces, claro, termina siendo contraproducente. Entonces, el trauma, bien, tiene que estar elaborado, tiene que haber un cierto trabajo previo, ¿ok? Tiene que haber una cierta estabilización. Esto es como si yo quisiera a una persona, suponete que acaba de superar un trauma después de muchos años de psicoterapia, lo que fuera, o con todos los apoyos familiares que fueran necesarios, es como una persona que acaba de aprender a nadar. Y yo quizás a través del mindfulness puedo, digamos, inducirlo a nadar en un mar abierto. Entonces, esto puede ser un cambio muy, muy fuerte, digamos, muy radical, y eso puede justamente derivar en una heterogénea, en un efecto adverso que no era el que se buscaba. Entonces, hay que tener cierta formación en traumas, en lo que tiene que ver con los trastornos disociativos. Uno tiene que entender en qué momento de su vida está el paciente también, si ese trauma está resuelto, si está en proceso de elaboración, bien, o si está a flor de piel, porque si no pueden pasar estas cosas. Mi recomendación es que si el terapeuta no tiene formación específica en traumas, si no está lo suficientemente formado, o si no tiene
conocimiento real acerca de lo que le dice el paciente respecto de su trauma, es que el mindfulness en esos casos, esto es mi punto de vista, puedo estar equivocado quizás, no es la primera opción, ¿bien? Lo mejor sería abordarlo desde un enfoque que podría ser, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual o otros enfoques más novedosos como la terapia de aceptación y compromiso, ¿bien? Claro, Iría también. más por ese lado. Sí, es una postura respetable, pero quizás para otros especialistas puede ser cuestionable, ¿no? Cada quien maneja un enfoque que Claro, pues les es intrínseco a su estudio y creo que todos son, o mejor dicho, tienen el mismo valor que merecen, ¿no? En el marco del respeto. Ahora, tú mencionaste varios puntos sin lugar a dudas, pero creo que eso también incide mucho en lo que conversamos a unos minutos primigenios, es decir, el tema de dentro de la esfera emocional, existe una frase que a mí me gusta mucho destacar, que es, el no puedes sanar lo que no te permite sentir. Entonces, si el mindfulness a mí me ofrece un espacio personal, vamos a catalogarlo de esa forma, en el cual yo conecto conmigo misma, con mi interior, con las sensaciones, con las emociones, que muchas veces por estar en piloto automático no me detengo y no me doy la oportunidad de incluso verbalizar y tan solo transformar esas emociones en palabras. Porque a veces escuchamos no sé qué me pasa, me siento algo extraña, pero no logro descubrir qué es lo que estoy sintiendo. Y es que claro, porque en diversas ocasiones no te das como que ese chance de, me voy a sentar tan solo un momento, dejo pues las ocupaciones y voy a tratar de entenderme a mí primero más que tratar de ayudar al resto, ¿no? Creo que al final de cuentas nos tenemos a nosotros mismos y en soledad incluso podemos descubrir grandes cosas. Ahora, si el mindfulness va a funcionar, por supuesto, de forma complementaria a lo que refiere a una psicoterapia, creo que aquí también viene mucho la disciplina, el nivel de profesionalismo del cual el psicólogo podría abordarlo dentro del marco que su enfoque refiere. Por otro lado, desde una perspectiva científica, ¿qué investigaciones recientes respaldan la eficacia del mindfulness en psicoterapia? Tomás. bien. Bueno, como el estudio, en primer lugar, el estudio pionero de John Kabat-Zinn, que replicó en el año 82, bien. A partir de eso, lo que pasó, bueno, produjo un cambio muy importante en la medicina de Estados Unidos. De hecho, a partir de esa investigación y de los resultados que arrojó, mejorar la calidad de vida, reducir el estrés en los pacientes con dolores crónicos, etcétera, etcétera, produjo un cambio a nivel de inclusión, en realidad, del mindfulness. Empezó a incluir en los circuitos del estado de Massachusetts, que es de donde la universidad en la cual obviamente John Kabat-Zinn recibió su doctorado en biología molecular. Esto es un dato curioso también, ¿no? John Kabat-Zinn no es psicólogo, eso no sé si mucha gente lo sabe, es biólogo molecular y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, bien, hay ciertos hospitales universitarios donde, bueno, John Kabat-Zinn abrió la primera clínica, bien, de reducción de estrés basada en mindfulness, ¿ok? A partir de esto se empieza a diseminar el mindfulness en otros hospitales. En la década de los 90 llega Canadá y después se va empezando también a difundir en Europa, Italia, Europa. Se empieza a incluir el mindfulness en hospitales generales. Y bueno, eso sería como el estudio pionero, digamos, que popularizó. Igualmente la popularidad le llegó un poco más tardíamente, pero a partir de eso empezaron a investigarse muchísimo, con una mayor intensidad que alcanzó en los años, primero en los 90, empiezan a aumentar la cantidad de artículos científicos en relación al mindfulness. De hecho, esto se puede ir registrando. Yo cada vez que busco algún artículo científico, por lo general utilizo el motor de búsqueda de PubMed, que es una página gubernamental de Estados Unidos, que es uno de los mayores motores de búsqueda
en relación a lo que son las investigaciones de medicina y psicología, entre otras especialidades. Si uno busca ahí, van en la palabra simplemente mindfulness, va a encontrar que entre el año 79 y el 2018 hay alrededor de 7.000 resultados, o sea, 7.000 artículos científicos Wow, distintos en relación al mindfulness. Desde el 2018 a la actualidad hay 22.000 artículos científicos sobre el mindfulness. O sea, la importancia, la popularidad, el interés por el mindfulness aumentó exponencialmente, sobre todo desde los 90 para acá hacia adelante. Bueno, siguiendo me gusta, si se quiere más, conceptualizar algunos hitos de publicaciones, algunas más conocidas, ¿no? Porque hay un montón, justamente hablamos de que hay más de 22.000 artículos. Uno de ellos que es importante mencionar, por ejemplo, porque uno a veces piensa que el mindfulness genera simplemente cambios a nivel comportamental, a nivel emocional, y también se ha demostrado en el año 2005, si no me falla la memoria, un investigador que se llamaba Sara Lazar, eh, publicó un artículo donde se hablaba, en realidad, una investigación hecha con pacientes que había un grupo, digamos, un grupo control que no recibía el tratamiento de mindfulness y otros que sí, bien, y se demostró a través de estudios de neuroimagen que el volumen de la materia gris, bien, una sustancia del cerebro donde hay mayor concentración de neuronas, de los cuerpos de las neuronas, era mayor en aquellas personas que practicaban mindfulness, bien, en wow, comparación con aquellos que no recibieron el tratamiento. O sea, el mindfulness produce cambios a nivel del cerebro. Bien, esto se observa bien, en lo que es el, el hipocampo, la corteza prefrontal, bien, la ínsula, bien, distintas eh, partes del cerebro que tienen que ver con, bueno, la autorregulación emocional, la autoconciencia, bien, y la atención. Eso es uno de los estudios interesantes ya del año 2005, ¿bien? Después hay otro estudio que también es muy importante destacar, que creo que es del año 2010, que es un autor muy conocido, Hoffman, que él realiza lo que se llama en el campo de la investigación un metaanálisis. ¿Ok? Un metaanálisis viene a ser como una especie de recopilación de un montón de otros artículos, recopila alrededor de 39, casi 40 artículos distintos, wow, obviamente sobre mindfulness y en relación a dos variables importantes, la depresión y la ansiedad, ¿bien? Y justamente lo que demuestra, ¿bien? Al analizar todas las variables de todos esos artículos científicos es que efectivamente, de nuevo, vuelve a dar que el mindfulness es muy efectivo para disminuir considerablemente la sintomatología de la depresión y la ansiedad, incluso en digamos, en los niveles altos y moderados, ¿ok? O sea, muy importante. Por eso empieza a ganar mucha popularidad y el mindfulness se empieza a diseminar en un montón de otras áreas, en la educación, en el deporte, bien, más allá de la terapia. También después hay al menos, sí, dos artículos más que son muy interesantes. Yo siempre hago psicoeducación con mis pacientes en particular. Les voy explicando uno de los hitos más importantes porque, bueno, es bueno saberlo, es bueno conocer de, claro, de mano de un profesional aquellas cosas que, bueno, uno va a emprender un viaje a practicar un hábito, una disciplina que está comprobada científicamente, que tiene efectos muy, muy importantes. Hay un artículo, de hecho, del año 2012, bien, creo que era de William J. Quicken, no recuerdo bien, donde implementan en personas con trastorno depresivo mayor, esto a grandes rasgos, digamos que es una depresión bastante importante, bien, con las características que la hacen una depresión muy severa, bien. Son personas, imagínate, que tienen una gran propensión al suicidio, bien. Y lo que comúnmente pasaba con este trastorno
de los enfoques clásicos de la psicoterapia es que los pacientes mejoraban en sus síntomas, pero tenían muchas recaídas. Bien, entonces, bueno, Williams y Quicken lo que demostraron aplicando un enfoque, un programa, así como antes hablamos del MBSR, otro enfoque que tiene que ver una integración entre la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness, que se llama terapia cognitiva justamente basada en mindfulness, valga la redundancia, demostraron que es un programa también de 8 semanas También. y también obviamente teniendo un grupo control que recibía otro tratamiento o no recibía directamente el tratamiento. Lo que demostraron, después de analizar las variables, obtuvieron que el riesgo de recaídas, bien, de estos pacientes, es una de las más conocidas, de hecho, el 44% de reducción del riesgo de recaídas. Y en ese mismo año, creo, o un año después, hay también un artículo de otro autor que se llama Britton, bien, que él, algo que vos tiene que ver con algo que vos mencionaste al principio de esta entrevista, que tiene que ver con la fusión, en psicología se llamamos fusión cognitiva, esto de darle una entidad de realidad a aquellos pensamientos que nos habitan, generalmente pensamientos negativos, ¿no? Uno, por ejemplo, si una persona con depresión, suponete, tiene la creencia de que es inútil, ¿bien? Esa persona, por una historia de aprendizaje, por cuestiones que tienen que ver con la crianza, con las personas con las que se relacionó, se ha consolidado en su mente, bien, en su psicología, que se crea a sí mismo una persona inútil. Entonces, lo que ha demostrado Britton en esta investigación, que también es del 2012, es que el mindfulness, en este caso, también contribuye a separar, digamos, el pensamiento, bien, de la realidad, ¿ok? Que es lo que llamamos fusión cognitiva, bien. Entonces, pasando un poco a limpio, sería que el mindfulness también se ha demostrado que disminuye considerablemente la fusión cognitiva. Esto de estar pegado a la creencia con la realidad, ¿bien? A creerse uno ese mote, esa palabra, eso que uno cree que es, ¿bien? Cuando en realidad un pensamiento es eso, es un pensamiento, no es la realidad, ¿bien? Pero bueno, esto algunas de las investigaciones que hay un montón de otras, pero bueno.